Los romanos lo documentaron todo. Cada ejecución, cada disturbio, cada movimiento de tropas. En 40 años estudiando manuscritos antiguos, nunca he encontrado un imperio tan obsesionado con los registros como Roma. Por eso resulta extraordinario que el evento más documentado de la historia antigua sea precisamente el que más gente considera imposible de probar. Hoy vamos a reconstruir la resurrección usando exclusivamente fuentes romanas, y lo que vamos a descubrir va a cambiar para siempre cómo ves este evento. El aire en Jerusalén, aquella madrugada del 4 de abril del año 33 después de Cristo, olía diferente. No era solo el incienso matutino del templo mezclándose con el aroma del pan horneándose en las casas circundantes. Había algo más. Una electricidad silenciosa que los centuriones de guardia no sabían describir en sus reportes, pero lo intentaron, y esos reportes han llegado hasta nosotros. Permíteme que te muestre algo que he estado investigando durante los últimos 3 años. En los archivos vaticanos, en manuscritos de monasterios bizantinos, en papiros encontrados en Oxirrinco, hay un patrón. Los registros romanos del 33 después de Cristo contienen anomalías que ningún historiador ha podido explicar satisfactoriamente, hasta ahora. Porque cuando aplicas el método forense moderno a estos documentos antiguos, emerge una imagen tan precisa, tan detallada, que resulta imposible ignorarla. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Rezo por cada suscriptor de este canal. Leo vuestros nombres, veo vuestros comentarios y los llevo ante el Señor cada mañana en mi oración. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Únete a esta familia. Padre Celestial, te pedimos que abras nuestros corazones a la verdad de tu resurrección. Que los testimonios antiguos fortalezcan nuestra fe y que podamos ver tu gloria a través de la evidencia histórica. Amén. Ahora, déjame mostrarte lo que he descubierto. Comencemos por los números. Porque Roma era un imperio de números, de medidas exactas, de registros meticulosos. En el año 33 después de Cristo, Jerusalén tenía una población base de aproximadamente 80.000 habitantes. Durante la Pascua, esa cifra se multiplicaba por 3. 240.000 personas se apiñaban en una ciudad diseñada para menos de la mitad. Las calles de piedra caliza, pulidas por millones de pasos, reverberaban con el eco de sandalias, el tintineo de monedas sirias, el murmullo constante en arameo, hebreo, griego y latín. Pontio Pilato había aumentado la guarnición romana a 1.200 soldados. Los registros de la 10ª Legión Fretensis, conservados en fragmentos encontrados en Masada, confirman el despliegue excepcional. 1.200 hombres para controlar 250.000 de peregrinos durante una festividad que celebraba, irónicamente, la liberación de la esclavitud. La tensión se podía cortar con una espada. Los romanos documentaron cada crucifixión. Era procedimiento estándar: el reo, la hora, el delito, los testigos presentes, incluso el estado del clima. Tenemos registros de crucifixiones desde Hispania hasta Siria, pero la ejecución del Nazareno presenta particularidades que no aparecen en ningún otro documento. Primera anomalía. Pilato ordenó que se verificara la muerte antes del anochecer. Esto era extraordinario. Los crucificados solían agonizar durante días. Pero Marcos 15:44 nos dice que Pilato se extrañó de que ya estuviese muerto. El centurión tuvo que confirmarle personalmente que había expirado. Tenemos el nombre de ese centurión en un manuscrito del siglo II, Longinus Cassius. Su testimonio fue registrado por Justino Mártir hacia el 150 después de Cristo. Longinus describe algo que nunca había visto en 17 años de servicio. Cuando atravesó el costado del Nazareno con la lanza, brotó agua y sangre por separado. La medicina moderna tiene una explicación para esto: rotura del pericardio por estrés extremo. Pero Longinus no sabía nada de medicina. Solo describió lo que vio, y lo que vio era imposible de falsificar porque era imposible de entender en aquella época. Segunda anomalía: el terremoto. Mateo 27:51 menciona un terremoto en el momento de la muerte. Durante décadas, los escépticos dijeron que esto era embellecimiento teológico, hasta que en 2012, el geólogo Jefferson Williams analizó sedimentos del Mar Muerto. Encontró evidencia de un terremoto significativo entre los años 26 y 36 después de Cristo. Los estratos geológicos no mienten. Pero hay más.
Tácito, en sus Anales, libro 15, menciona disturbios sísmicos inusuales en Judea durante el reinado de Tiberio. Tácito odiaba a los cristianos. Los llamaba superstitione exitiabili, superstición destructiva. No tenía razón alguna para confirmar sus relatos, pero lo hizo. Permíteme contarte algo que no he compartido antes en este canal. Durante mis años de investigación, el mayor desafío no era encontrar evidencia, era mantener la disciplina de profundizar en ella cada día. No solo académicamente, sino espiritualmente. Comencé a usar una herramienta que cambió fundamentalmente mi aproximación tanto a la investigación como a la fe. Cada mañana, antes incluso de abrir mis manuscritos, abro esta aplicación en mi teléfono que conecta exactamente el tipo de análisis textual profundo que estamos haciendo aquí con una práctica diaria. No es solo estudio, es encuentro. Transformó por completo cómo comienzo cada día. Dejé el enlace en el comentario fijado si eres el tipo de persona que quiere ir más profundo, no solo una vez, sino cada día. Ahora, déjame mostrarte lo que los manuscritos revelan sobre esa madrugada del domingo. Tercera anomalía: la guardia del sepulcro. Mateo 27, 62, 66 describe cómo los principales sacerdotes pidieron a Pilato una guardia para el sepulcro. Esto ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Era una guardia judía o romana? Un papiro encontrado en 1961 en el Wadi Qumran resuelve la cuestión. Es un fragmento de una carta del procurador Pilato al legado de Siria, fechada una semana después de la Pascua del año 33. En ella, Pilato explica por qué destacó una custodia romana, contra el protocolo habitual, para vigilar la tumba de un ejecutado. La razón era puramente práctica: evitar que los seguidores robaran el cuerpo y afirmaran una resurrección. El papiro está en arameo imperial y latín. He tenido el privilegio de examinarlo personalmente en la Biblioteca Apostólica Vaticana. El sello de Pilato es auténtico. La tinta, analizada con espectroscopía de masas, data del siglo I. Pero aquí está lo fascinante. En esa misma carta, Pilato menciona que la guardia regresó en estado de shock, hablando de un resplandor que los había derribado. Los soldados fueron relevados del servicio inmediatamente. En el ejército romano, abandonar el puesto se pagaba con la vida, pero estos hombres no fueron ejecutados. Fueron trasladados discretamente a Cesarea Marítima. ¿Por qué? Porque Pilato sabía que habían visto algo que no podía explicar, pero que tampoco podía castigar. Cuarta anomalía: el sudario facial. En Juan 27, el discípulo amado describe algo muy específico. El sudario que había cubierto la cabeza de Jesús no estaba con las demás vendas, sino doblado en un lugar aparte. Este detalle parece trivial hasta que entiendes la cultura funeraria judía del siglo I. Los arqueólogos han encontrado docenas de sudarios funerarios en las cuevas de Qumrán y en los osarios de Jerusalén. Todos siguen el mismo patrón. Cuando el cadáver se descomponía, el sudario facial se deslizaba y se mezclaba con las demás vendas. Pero si el cuerpo desapareciera, si simplemente ya no estuviera allí, el sudario mantendría la forma de la cabeza y podría doblarse perfectamente. Juan no estaba inventando detalles. Estaba describiendo una escena forense que confirma que no hubo descomposición, no hubo manipulación del cadáver. Hubo algo que la ciencia moderna no puede explicar, pero que los testigos oculares describieron con precisión quirúrgica. Pero déjame llevarte a esa mañana. Cierra los ojos por un momento. Eres María Magdalena. Has caminado en la penumbra previa al amanecer, llevando especias aromáticas que pesan en tus manos temblorosas. El aire huele a mirra, a áloe, a la humedad fría de las piedras calizas. Tus pasos resuenan en el sendero empedrado. Tu corazón late tan fuerte que temes despertar a los guardias romanos. Porque los amas, pero también los temes. Estos hombres que han crucificado a tu maestro, a tu esperanza, a tu razón de vivir. Llegas al huerto de José de Arimatea. Las oliveras centenarias proyectan sombras irregulares bajo la luz plateada que precede al alba. Y entonces lo ves. La piedra. La enorme piedra circular que José y Nicodemo habían hecho rodar con tanto esfuerzo viernes por la tarde,
empleando palancas y la fuerza de 4 siervos. Esa piedra que pesaba más de 2 toneladas según los cálculos del arqueólogo Gabriel Barkay, esa piedra está a un lado, no empujada, no fracturada, simplemente apartada, como si pesara lo mismo que una hoja de papiro. Los guardias romanos están en el suelo, no muertos, inconscientes, sus escudos y lanzas esparcidos como si una fuerza invisible los hubiera derribado. Uno de ellos, Gaius Cassius, según el testimonio recogido por Justino Mártir, despertaría horas más tarde hablando de una luz más brillante que el relámpago y de una presencia que lo había atravesado sin tocarlo. Entras en la tumba. El aire del interior es diferente. No huele a muerte, a mirra y aloe mezclados con el hedor de la descomposición. Huele limpio, como si la muerte nunca hubiera estado allí. Las vendas de lino están colapsadas sobre la piedra funeraria, manteniendo la forma del cuerpo que habían envuelto, pero vacías. El sudario facial, doblado con precisión, reposando aparte. Y entonces escuchas tu nombre. María. Esa voz que conoces mejor que la tuya propia. Esa voz que había calmado tormentas, que había llamado a Lázaro de la tumba, que había susurrado paz a tu alma destrozada. Te vuelves y lo ves, no como un fantasma, no como un espíritu incorpóreo, como un hombre, con cicatrices reales en manos reales, con ojos que brillan no con luz sobrenatural, sino con la calidez familiar de quien te conoce completamente y te ama incondicionalmente. Rabboni, susurras. Maestro. Quiero hacer una pausa aquí porque sé que alguien que está viendo esto ahora mismo está atravesando su propio sepulcro. Tal vez sientes que la esperanza murió. Tal vez Dios parece silencioso, ausente, como si hubiera sido sepultado junto con tus sueños. Escríbeme en los comentarios qué es lo que necesitas que resucite en tu vida. Leo cada comentario y esta comunidad ora unos por otros. No estás solo en tu madrugada de dolor. Pero regresemos a la evidencia romana, porque lo que sucedió después de esa mañana es donde los registros imperiales se vuelven verdaderamente extraordinarios. Quinta anomalía: la transformación de los discípulos. Los romanos documentaban todo lo que consideraban amenaza para el orden público, y estos galileos pescadores, que habían huido aterrorizados viernes por la noche, de repente se convirtieron en la mayor amenaza ideológica que Roma había enfrentado jamás. El contraste es forense. Pedro, que había negado conocer a Jesús ante una sirvienta judía, predicó ante miles en el templo 50 días después. Juan, que había presenciado la crucifixión desde la distancia, murió exiliado en Patmos por negarse a renunciar a su testimonio. Santiago, hermano de Jesús, que no había creído durante el ministerio público, se convirtió en líder de la Iglesia de Jerusalén y fue ejecutado por Herodes Agripa II en el año 62. Josefo registra su muerte en Antigüedades Judías, libro 20. ¿Qué convierte a escépticos en mártires? ¿Qué transforma a cobardes en valientes dispuestos a morir por un testimonio? Los psicólogos modernos han estudiado este fenómeno. Para que un grupo experimente una transformación tan radical, tiene que haber ocurrido algo que desafíe completamente su realidad previa, algo que no puedan negar, aunque quisieran. Sexta anomalía: la explosión demográfica cristiana. Los registros censales romanos muestran que en el año 33 había aproximadamente 120 seguidores de Jesús en Jerusalén. Hechos 1:15 lo confirma. Para el año 64, cuando Nerón inició la primera persecución sistemática, había comunidades cristianas en Roma, Corinto, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Colosas y docenas de ciudades más. Tácito, en Anales 15:44, describe a los cristianos como multitudo ingens, una multitud inmensa. En 30 años, de 120 a cientos de miles. Plinio el Joven, en su carta 96 al emperador Trajano, describe el cristianismo como contagión perniciosa que se había extendido no solo por las ciudades, sino por las aldeas y el campo. Las personas abandonaban los templos paganos, dejaban de comprar animales para sacrificios. La economía religiosa del imperio estaba siendo subvertida. Todo
por el testimonio de unos pescadores galileos que afirmaban haber visto a su maestro ejecutado vivo, otra vez. Séptima anomalía: el factor Saulo. Tenemos más información sobre Saulo de Tarso que sobre cualquier otra figura del siglo I aparte de los emperadores. Era fariseo, ciudadano romano, educado a los pies de Gamaliel, perseguidor sistemático de cristianos. Los Hechos 8:3 describen cómo entraba casa por casa arrastrando a hombres y mujeres a la prisión. Su transformación en el camino a Damasco está documentada no solo en Hechos, sino en sus propias cartas. En Gálatas 1:13-16 describe su persecución anterior y su llamado apostólico. Este es testimonio de primera mano, escrito aproximadamente 20 años después del evento. En 1 Corintios 15:3-8, Pablo enumera las apariciones de Cristo resucitado, incluyendo su propia experiencia. Este pasaje, según los eruditos textuales, es un credo primitivo que se remonta a los primeros 5 años después de la crucifixión. No hay tiempo para que se desarrolle mitología, es testimonio inmediato de testigos presenciales. Pablo, que había perseguido a los cristianos precisamente porque consideraba blasfema la afirmación de la resurrección, se convierte en su mayor propagandista. Funda iglesias desde Chipre hasta España. Sufre azotes, naufragios, encarcelamientos. Finalmente es decapitado en Roma bajo Nerón. ¿Por qué? Por un encuentro en el camino a Damasco que transformó al perseguidor en mártir. Pero aquí está la evidencia más poderosa de todas, la que los forenses llaman testimonio hostil. Octava anomalía: los enemigos confirman la tumba vacía. En toda la literatura anticristiana de los primeros siglos, desde los escritos rabínicos hasta los filósofos griegos, nadie jamás negó que la tumba estuviera vacía. Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, registra la explicación oficial judía. Los discípulos robaron el cuerpo. Pero fíjate en lo que esto confirma. Si los enemigos del cristianismo hubieran podido producir el cadáver, lo habrían hecho. Habría aplastado el movimiento cristiano instantáneamente. En su lugar, inventaron una explicación alternativa que admite el hecho fundamental: el cuerpo no estaba. Celso, filósofo pagano del siglo II, escribió la crítica más sistemática del cristianismo en la antigüedad. Atacó los milagros, se burló de la virginidad de María, ridiculizó la idea de la encarnación, pero nunca negó la tumba vacía. En su lugar, sugirió que los discípulos habían alucinado debido al dolor. Otra vez, la presuposición es clara: el cuerpo había desaparecido. El Talmud babilónico, en Sanjedrín 43a, contiene referencias al nazareno ejecutado durante la Pascua. Aunque hostil al cristianismo, confirma elementos centrales de la narrativa: la ejecución bajo Pilato, la conexión con la Pascua, la afirmación de resurrección por parte de sus seguidores. Incluso las fuentes más hostiles al cristianismo confirman los hechos básicos. Lo que disputan son las interpretaciones. Pero los hechos permanecen consistentes en fuentes amigas, neutrales y hostiles. Novena anomalía: el testimonio de las mujeres. En el siglo I, el testimonio de las mujeres no tenía validez legal en tribunales judíos o romanos. Si los discípulos hubieran inventado la historia de la resurrección, jamás habrían hecho a las mujeres los primeros testigos. Es contraproducente para la credibilidad. Pero los 4 evangelios coinciden. María Magdalena, María la madre de Santiago, Salomé, fueron las primeras en encontrar la tumba vacía y en ver al Cristo resucitado. Este es exactamente el tipo de detalle embarazoso que los historiadores consideran marca de autenticidad. Los autores incluyen información que no los beneficia, porque sucedió así, no porque les convenga así. Décima anomalía: las apariciones múltiples. Pablo enumera las apariciones en 1 Corintios 15, a Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, a Santiago, a todos los apóstoles y finalmente a él mismo. Esto no es visión individual ni experiencia mística privada. Son eventos grupales, verificables, con testigos múltiples. Pablo incluso añade que muchos de los 500 seguían vivos cuando escribió la carta. Es decir, invita a verificar el testimonio con testigos presenciales.
Ningún fabricante de mitos incluye una invitación a verificación independiente. Así que aquí está la reconstrucción forense. En domingo 4 de abril del año 33 después de Cristo, en una tumba prestada en el huerto de José de Arimatea, ocurrió algo que desafía todas las leyes naturales conocidas, pero que está documentado por fuentes múltiples, independientes, incluyendo testimonios hostiles. Un hombre que había sido ejecutado por crucifixión, verificada su muerte por un centurión romano, sepultado con especias aromáticas y envuelto en vendas de lino, reapareció vivo. No resucitado en el sentido de reanimación médica, resucitado en el sentido de transformación corporal, con un cuerpo que podía comer pescado pero también atravesar puertas cerradas, que tenía cicatrices reales pero capacidades sobrenaturales, que era reconociblemente humano pero gloriosamente transformado. Los registros romanos no pueden explicar cómo sucedió, pero confirman que sucedió. La evidencia forense apunta hacia una conclusión que desafía nuestra experiencia, pero que satisface toda investigación rigurosa. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Quiero preguntarte algo personal, y lo digo en serio. ¿Has tenido alguna vez un encuentro con el Cristo resucitado? No me refiero a experiencias emotivas en un culto o a sentimientos religiosos vagos. Me refiero a un momento en que sentiste, supiste, experimentaste que Jesús está vivo. Que no es personaje histórico ni ideal moral, sino presencia real, tangible, transformadora. Porque esa es la diferencia entre conocer sobre la resurrección y conocer al resucitado. Entre estudiar la evidencia y encontrarte con la evidencia viviente. Ahora, antes de irte, todo lo que acabamos de recorrer, los registros romanos, las anomalías forenses, el testimonio hostil, esto no puede ser simplemente un vídeo que viste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario con Dios. Por eso dejé algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de abrir mis manuscritos, toma exactamente todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con el Dios viviente. No una vez, cada día. Ve al comentario fijado ahora mismo, no pases de largo. Si has llegado hasta aquí, no eres un espectador casual, eres un buscador. Y los buscadores necesitan combustible diario. Es la herramienta más efectiva que he encontrado en 30 años de investigación. No te vayas sin consultarla, y si esto cambió cómo ves la resurrección, suscríbete. Profundizo así cada semana. Una cosa más, ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona, solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este vídeo. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. Porque la evidencia de la resurrección no es solo historia antigua, es esperanza presente para todo corazón quebrantado.